Hola licenciada, mi nombre es Héctor Flores y en esta ocasión le vengo a hablar un poco acerca de qué es la situación jurídica. Bueno, comencemos. La situación jurídica es una construcción de normas jurídicas que guardan entre sí un debido orden y armonía, de tal forma que cada una de ellas guarda la debida armonía con las otras y todas entre sí, estructurándose en torno a una misma idea, la cual las cohesiona, armoniza y domina. Entonces, hablar de situación jurídica en realidad es más preciso hablar de situaciones jurídicas objetivas, pues no es otra cosa que las posiciones que ocupan los sujetos que participan en una relación jurídica. A partir de ahí, ha sido tradicional distinguir entre situación jurídica de poder y situación jurídica de deber. Ahora, las situaciones jurídicas se clasifican en situación jurídica concreta, situación jurídica abstracta, situación jurídica universal, situación jurídica nacional y por último la situación jurídica particular. Ahora veamos, la situación jurídica de poder es la situación jurídica de, que se produce cuando el ordenamiento jurídico atribuye a una persona el poder jurídico suficiente para realizar conductas o para demandar las de otros. La situación jurídica de poder está vinculada al derecho subjetivo, al que también se incluye la potestad de cumplir. El profesor Santamaría Pastora introduce un terminum genus, que es un punto de vista diferente, al que denomina situaciones mixtas y complejas, en el que incluye a los poderes funcionales como situaciones en las que se mezclan simultáneamente poderes y deberes. Un ejemplo claro sería el de un salvadoreño que tiene el deber y el derecho de ejercer el sufragio, tal cual está plasmado en los artículos 72 y 73 de nuestra Constitución de la República, en donde textualmente dice que los derechos políticos del ciudadano y los deberes políticos del ciudadano son ejercer el sufragio. Parecería una contradicción, pero no lo es. Como todo ser humano y como todo ciudadano tenemos derechos, deberes que cumplir. Dentro de las relaciones jurídicas de poder se debe mencionar el derecho subjetivo y la potestad. Ahora, ¿qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es la posición de poder atribuida por un ordenamiento jurídico para satisfacer intereses propios. Por ello, generalmente es renunciable, transmisible y prescriptible. Dicho poder está formado por un haz de facultades, entendidas como posibilidad de actuación que tiene el titular de derecho. Como categoría especial de derechos subjetivos debe acudirse a los derechos constitucionales. Esto a diferencia de los demás derechos subjetivos que nacen tras entablar una relación jurídica. Cuando hablamos de relación jurídica estamos hablando de contratos, una demanda o un recurso, sino que están reconocidos directamente por la Constitución. Ahora conceptualicemos qué es la potestad. La potestad es la decisión de poder por el ordenamiento jurídico para satisfacer intereses de terceros, o sea, las autoridades superiores. Por ello, como regla general, la potestad no son transmisibles ni prescriptibles, como ocurre en la mayoría de los derechos subjetivos. Además, mientras que los derechos subjetivos generalmente nacen tras entablar una relación jurídica, la potestad tienen como origen directo las normas jurídicas, las cuales son las leyes secundarias, reglamentos y decretos. Los derechos subjetivos son transmisibles con carácter general, por ejemplo, la sucesión inter vivos mortis causa, la transición gratuita y onerosa y la sucesión universal y particular. Ahora veamos qué son las situaciones jurídicas de deber. Se produce cuando el ordenamiento obliga a una persona a observar una determinada conducta. La situación jurídica de deber, por regla general, es la obligación, pero al igual que ocurría con el derecho subjetivo, no agota el número posible de situaciones. Como puede ser, puede adquirir cuantas obligaciones la persona desee y junto a ellas incluyen el deber público y la sujeción de la carga. Ahora, ¿qué es la obligación? La obligación es la posición de deber considerada como el correlato de un derecho subjetivo y definida como la necesidad de observar una determinada conducta en favor del titular de un derecho que a su vez la puede exigir de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento. Bueno, ahora, ¿qué es el deber público?
es la posición similar a la obligación, pero como con un contenido más genérico, pues no está dirigida a satisfacer intereses concretos de una persona, sino intereses generales. Por lo tanto, la sujeción es cuando una persona se somete a la resolución de las autoridades. Y por último, la carga es la posición de deber peculiar en cuanto que supone la necesidad de observar una conducta generalmente de hacer, pero para satisfacer intereses propios y no ajenos. Por ello, su incumplimiento tiene como única consecuencia la pérdida del beneficio que estaba unido a la situación de la carga. Y por último, para que nos quede un poco bien claro, podemos decir que la situación jurídica se compone de los derechos y de las obligaciones que se nos atribuyen a nosotros como ciudadanos bajo determinadas condiciones y en ciertos contextos, y que en el sentido amplio puede decirse que la situación jurídica se refiere a la relación de una persona con la ley en un momento determinado. Y esto ha sido todo, licenciada. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.